Me llamo Hazel Anderson. Tengo 30 años y vivo con mi esposo Philip, que es 5 años mayor que yo, y nuestro hijo R, de 5 años. Somos una familia de 3. Hoy fui con mi esposo a la boda de un amigo, aunque los llamo amigos, en realidad son más cercanos a él que a mí, y apenas los ubico de vista. La ceremonia se celebró en un hotel de lujo, y la verdad, me impresionó mucho lo elegante que era todo. Mientras mi esposo saludaba a conocidos, decidí ir al baño un momento. Al salir y regresar a la ceremonia, escuché una voz desagradable. Mira, ¿qué hace aquí ese producto defectuoso? Mamá, ¿qué quieres decir con eso? Es verdad, ¿por qué está aquí? No la invitamos. Oh, sí. Sentí como murmuraban a mi alrededor con desprecio, pero lo hacían lo suficientemente fuerte como para que los escuchara. No era solo chisme, era una burla abierta. Sin embargo, nadie se dirigió a mí directamente. No tenía intención de involucrarme con gente así que me alejé rápidamente. Oye, cosa fea, ¿acaso no puedes oírme? Escuché que alguien me llamaba, pero lo ignoré. Mi nombre no es cosa fea. Caminé con paso firme por el pasillo, pero de repente oí pasos apresurados detrás de mí. Ya deberían haberse rendido si las estoy ignorando. ¿Por qué se humillan así? Pensé, pero en ese momento, alguien me agarró del brazo con tanta fuerza que me dolió. Espera un minuto, te estoy hablando. Me giré y vi a una mujer gritándome, sin aliento. Me solté bruscamente y ella, sorprendida por mi reacción, tropezó hacia atrás con un grito exagerado. Su actitud frágil y dramática no tenía ningún sentido para mí. Julia. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás siendo tan agresiva? ¿La ignorancia de verdad es un problema? Otra mujer corrió a su lado para apoyarla, mientras me miraba con severidad. ¿Y tú quién eres? Pregunté, sin entender nada. ¿Quién soy yo? ¿De verdad te olvidaste de mí? Vaya, qué egocéntrica y grosera eres. Fruncí el ceño, confundida. ¿Nos hemos visto antes? Al escuchar eso, la mujer arqueó las cejas con incredulidad. ¿De qué hablas? ¿Crees que puedes darte el lujo de actuar así, tú, que apenas tienes un diploma de secundaria? Si de verdad olvidaste, te refrescaré la memoria. Soy tu hermana, Julia. Ese nombre debería hacerte recordar, ¿no? Y esta es nuestra madre. ¿De verdad puedes decir que olvidaste a tu propia madre? Ah, sí, tal vez en algún momento hubo alguien con ese nombre a mi alrededor. Negué levemente con la cabeza. No valía la pena tomarme en serio una conversación con estas personas. Al ver mi reacción, ambas se enojaron aún más. Justo en ese momento, 2 hombres se acercaron con prisa. ¿Qué está pasando aquí? Escuchamos voces desde allá. Uno de ellos habló con impaciencia. Julia, ¿todavía no estás lista? Sigues con tu ropa normal. Será mejor que te apures a cambiarte. La mujer que decía ser Julia me señaló y gritó. Papá, Daniel, esta persona es una intrusa. Se coló en nuestra boda. Sáquenla de aquí ahora mismo. ¿No le enseñaron que no es de buena educación señalar a la gente? Las reacciones de los 2 hombres fueron muy distintas. El que llamaron papá abrió los ojos con sorpresa y enseguida puso una expresión de disgusto. En cambio, el hombre llamado Daniel se quedó paralizado, con una mirada de asombro. Poco a poco, su rostro se volvió pálido. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Hazel está aquí? Su expresión cambió por completo. Ver su cara en un día tan feliz es insoportable. Seguramente entró por error. Oye, llama a seguridad rápido. Espera un minuto. ¿Qué estás diciendo? Ten cuidado con tus palabras. Esta persona es. Mientras el hombre llamado papá estaba de acuerdo con Julia, Daniel se quedó pálido. Al ver eso, murmuré para mí misma. De verdad no saben nada. Mi comentario pasó desapercibido para los que estaban alrededor. Hazel, ahí estabas. Te estaba buscando. Apareció una nueva voz. Era mi esposo, Philip. Todas las miradas se giraron hacia él. Philip parecía un poco sorprendido por la escena. Lo siento, estaba regresando, pero me topé con unas personas raras en el camino, dije con una sonrisa y me acerqué a él. Philip miró a su alrededor y murmuró. Parecía haber entendido la situación de inmediato. Su capacidad para captar las cosas era realmente impresionante. Julia, que parecía sorprendida por la repentina llegada de Philip, cambió su expresión en cuanto me paré a su lado. Me miró con furia. Mientras tanto, los 2 que decían ser mis padres aún no entendían bien lo que estaba pasando y tenían caras de confusión. Daniel, en cambio, estaba visiblemente nervioso. Fue el primero en hablar. Señor Anderson, me disculpo.
Mi esposa dijo algo inapropiado. De verdad lo siento también por su esposa. Vamos, Julia, discúlpate. ¿Por qué debería disculparme? Ellos son los que deberían pedir perdón. Julia volvió a señalarme mientras hablaba con enojo. Esta mujer irrespetuosa se metió en nuestra boda sin invitación. No sé cómo pasó esto, pero es una vergüenza para nuestra familia. Hizo una pausa y luego añadió con desprecio. Deberíamos haber cortado lazos con ella hace mucho tiempo y nunca volver a verla. ¿Familia? Al escuchar esas palabras, Philip pareció sorprendido. Miró de un lado a otro entre Julia y yo. Justo en ese momento, los que habían sido llamados papá y mamá intervinieron. Oh, querido Daniel, lo sentimos mucho. Tenemos una hija mayor problemática. Es un tema tan vergonzoso que hasta incomoda mencionarlo. ¿Hemos logrado ocultarlo hasta ahora? La echamos de la casa hace 9 años. ¿Cómo se enteró de la boda de Julia? ¿Qué pretende viniendo aquí sin invitación? ¿Acaso quiere arruinar la boda? De verdad es ella. Daniel, esta tipa es una inútil. Apenas terminó la prepa y ni siquiera pudo entrar a la universidad. Después de graduarse, solo se la pasaba deambulando, haciendo trabajos de medio tiempo y holgazaneando en la casa como un parásito. Debería estar agradecida de que al menos la mantuvimos hasta que terminó la escuela. ¿Por qué se metió en la boda? Escuché todos esos insultos sin reaccionar. Ya hacía mucho tiempo que había cortado lazos con esta familia. Sí, estas personas eran mi familia, al menos en el papel, pero la verdad es que mis padres siempre adoraron a mi hermana menor, que tiene 6 años menos que yo, y a mí me ignoraron desde que empecé a tener mi propia personalidad. La familia de mi papá ha producido médicos por generaciones, y nuestra casa era una clínica. Mi mamá trabajaba ahí como enfermera. Para alguien de fuera, nuestra familia podría haber parecido estable y sin problemas, pero la realidad era completamente distinta. Crecí en un ambiente tóxico. Cuando era niña, intenté muchas veces ganarme el amor de mis padres. Pero con el tiempo, dejé de esperar algo de ellos. Nunca entendí por qué mi hermana siempre fue la favorita. La consideraban bonita, mientras que a mí me menospreciaban. Afortunadamente, aunque suene raro decirlo de mí misma, era inteligente y tenía buenas calificaciones. Así que me enfoqué en mis estudios con la idea de salir de casa lo antes posible. En aquel entonces, sentía que estaba atrapada en el papel de la hermana mayor defectuosa dentro de la familia. Escucha bien, me dijeron una vez, no te voy a permitir ir a la universidad, eres un fracaso por naturaleza, no hay forma de que entres, así que en cuanto te gradúes de la prepa, empieza a trabajar. Hazte independiente y empieza a aportar dinero a la casa. Deberías estar agradecida con nosotros, porque si no fuera por nosotros, alguien tan insignificante como tú ni siquiera habría podido crecer. Exacto, nunca pareces agradecida. Para los gastos de la universidad, podríamos considerarlo para Julia, pero para ti, ni lo sueñes. Vas a pasar tu vida sirviéndonos, y aunque consigas un trabajo, no será nada importante. Eso fue lo que mis padres me dijeron en mi último año de preparatoria. Por cierto, esa conversación la grabé en su momento y todavía la conservo. De hecho, durante mis años en la prepa, registré casi todo el abuso verbal y las humillaciones de mi familia. Mi hermana Julia, al ver cómo me trataban nuestros padres, también me menospreciaba y siempre intentaba hacerme sentir inferior. Yo voy a ser doctora y algún día me haré cargo del trabajo de papá. Trabajaré lo suficientemente duro por las dos, ya que mi hermana mayor no puede. Oh, qué bonito escuchar eso, respondían nuestros padres. Sí, aprende de sus errores y esfuérzate. No te preocupes, Julia, tú puedes hacerlo. Sí, siempre te apoyaremos. A diferencia de tu hermana, Julia, tú sí eres nuestro orgullo. Tenían este tipo de conversaciones descaradamente frente a mí, como si yo no estuviera ahí. Parecía una escena sacada de una obra de teatro. Después de graduarme de la prepa, trabajé en varios empleos de medio tiempo durante unos 3 años. A pesar de todo, seguía viviendo en casa. Técnicamente, decían que yo era una molestia, pero no me dejaban irme cuando yo quería porque les convenía tenerme ahí. Aún así, renté un departamento en secreto, aunque mi familia siempre me repetía: si haces esto, no te lo vamos a perdonar. Si no haces aquello, no te lo vamos a permitir. Pero cuando me hice adulta, entendí que ya no necesitaba su permiso. Claro, hubo complicaciones, como la necesidad de un aval para algunas cosas, pero, por cierto, reporté menos ingresos de mis trabajos de medio tiempo a propósito, así que la cantidad de dinero que mi familia me exigía era mínima. Además, empecé a invertir y poco a poco fui ahorrando más dinero.
cuando Julia se estaba preparando para sus exámenes de ingreso a la secundaria. Usó la excusa de que no podía concentrarse conmigo en la casa, así que me echaron. Mis padres pensaban que tarde o temprano volvería, pero para mí, fue la oportunidad perfecta para independizarme. Seguramente les sorprendió que yo, a quien siempre menospreciaron diciendo que no podía hacer nada por mi cuenta, nunca regresara. Pero pronto eso dejó de importarles. Para mis padres, con Julia era suficiente. Han pasado 9 años desde entonces. Mientras estaba perdida en mis pensamientos, escuché una discusión entre Julia y un hombre llamado Daniel. Hoy era el día de su boda, así que ahora estaban casados. Aunque el nombre de mi hermana estaba en la invitación, lo tomé como una simple coincidencia y no le di importancia. Mi interés en esta familia ya se había desvanecido. ¿Por qué la defiendes?, gritó Julia. Te lo he dicho todo el tiempo. Ella es sospechosa. El simple hecho de que esté aquí arruina todo. Sácala de inmediato. Mira, ya te lo dije varias veces, respondió Daniel con frustración. Yo invité a estas personas a la boda. Revisamos las invitaciones juntos. ¿Recuerdas? Ya están registradas. Son invitados oficiales. Así que discúlpate por lo que dijiste antes, insistió Daniel, suplicando. Era preocupante que hubiera este tipo de discusiones justo antes de la boda. En ese momento, mi papá, con cara de sorpresa, dijo: Espera, ¿no es él el hijo del director del Hospital General Anderson? Mi mamá también reaccionó sorprendida. ¿El Hospital General Anderson? ¿El famoso? ¿El hijo del jefe de médicos?, repitió Julia, todavía en shock. En medio de esta situación, Philip se presentó con una sonrisa. Mucho gusto, soy Philip Anderson, y ella es mi esposa, Hazel. Los padres de Philip son médicos muy reconocidos y han dirigido un hospital durante muchos años. Philip, al igual que su padre, está siendo preparado como un talentoso médico y estudia medicina con mucha dedicación. Al escuchar esto, los ojos de mis padres se abrieron con asombro. De repente, el esposo de mi hermana intervino. Increíble, pensar que la esposa del doctor Anderson es la hermana de mi esposa. ¿Puede ser una coincidencia? Eso significa que ahora somos familia, dijo sin poder ocultar su sorpresa. Doctor Wells, le pido disculpas por cualquier problema que mi hijo haya causado en el pasado, continuó mi padre. Antes de que pudieran seguir hablando, los interrumpí. El esposo de mi hermana, Daniel Wells, es médico y trabaja en un hospital universitario. Recientemente llevé a mi hijo con él porque no se sentía bien, pero hasta ahí llega nuestra relación. Philip tiene conexiones profesionales con médicos, y parece que Daniel lo respeta bastante. ¿Cómo sigue R?, preguntó Daniel, por lo que diagnostiqué. Debería empezar tratamiento de inmediato. Te recomiendo que lo lleves a hacer estudios y lo internen en mi hospital. Daniel hizo la oferta con amabilidad, pero le respondí. De hecho, ya decidimos consultar a otro médico para tener una segunda opinión. Era obvio que Daniel no esperaba mi respuesta. Parecía que quería tratar a mi hijo como un caso especial, pero la idea de que lo vieran como una oportunidad de negocio me incomodaba. Por eso, rechacé su oferta con una sonrisa. De repente, una risa burlona rompió el silencio. ¿Por qué actúas así?, dijo Julia con desprecio. ¿Crees que casarte con un médico compensa el hecho de que solo terminaste la prepa? ¿Eres tonta o qué? Casarte con el heredero de un gran hospital no te hace mejor persona. Sigues teniendo la misma educación y un pensamiento demasiado simple, y además tienes un hijo, pobre niño, tenerte como madre. Oye, Julia, ya basta, somos familia. ¿Por qué sigues diciendo esas cosas?, intervino Daniel, tratando de calmar la situación. Pero Julia lo fulminó con la mirada. Estaba convencida de que tenía razón y no pensaba ceder. En ese momento, Philip me habló. Hazel, ¿de verdad estas personas son tu familia?, preguntó con duda. No, a esta gente ya no se le puede llamar familia, respondí con firmeza. Una verdadera familia no te regaña de la nada, no te deja sin comer solo porque se te cayó un poco de comida, no te da ropa usada que encontraron en la basura mientras se ríen comparándola con la ropa de marca que le compran a tu hermana. No habrían tirado mis materiales de estudio diciendo que era demasiado tonta para necesitarlos. No habrían mojado mis libros con agua para dejarlos inservibles. Así que no, ya no son mi familia. Una verdadera familia no te dejaría sin ropa en pleno invierno solo por no prestarle un libro a tu hermana. Tampoco te encerrarían en un cobertizo sofocante en verano. No venderían tus cosas a escondidas ni te dirían abiertamente que estás destinada a trabajar para ellos toda tu vida.
La gente del pueblo se dio cuenta de lo mal que trataban a sus hijos en la clínica, y muchos dejaron de llevar a sus niños ahí porque sospechaban abuso. Es sorprendente que nadie los haya denunciado cuando éramos niños. Ahora que la clínica está en crisis, ni siquiera se dan cuenta de que ellos mismos son la causa de su propia desgracia. Mientras hablábamos, Daniel se quedó en shock. Mis padres estaban igual de sorprendidos al darse cuenta de que yo sabía sobre los problemas económicos de su clínica desde que me fui de casa. Esa información la habían descubierto mis suegros, quienes, al enterarse de todo lo que sufrí, sintieron más indignación que yo. Philip también pensaba lo mismo y había estado investigando la clínica de mis padres, tal vez con la intención de usarlo como venganza. «Detente, deja de mentir», gritó Julia. «Nosotros nunca hicimos eso. Si fracasaste en la vida, es tu culpa, no la nuestra». «Daniel, no le creas ni una palabra», insistió, pero ya era demasiado tarde. Daniel la miró con desprecio. En ese momento pensé que nada de esto habría pasado si ella simplemente me hubiera ignorado y se hubiera alejado. «No, en realidad, la que está mintiendo eres tú, Julia», le respondió Daniel con dureza. «¿Qué?», dijo ella, incrédula. «La señora Anderson no solo terminó la preparatoria, ¿tiene un título universitario? Soy una empresaria exitosa y la directora ejecutiva de una compañía que provee alimentos para hospitales, algo clave para muchas clínicas». «¿Directora de una empresa?», exclamó mi hermana, completamente en shock, mirándome como si estuviera viendo un fantasma. Mis padres estaban igual de sorprendidos. «Deja de mentir. Ella solo terminó la preparatoria. ¿Estás diciendo que fue a la universidad sin que nos enteráramos?», soltó mi mamá, acusadora. «Sí, fui a la universidad», respondí con calma. «Ya era adulta y no tenía ninguna obligación de avisarles, porque ustedes no son mi familia». «¿Qué estás diciendo? ¿Cómo te atreves a hablarnos así?», gritó mi papá. «Nosotros nunca te dimos permiso para ir a la universidad». «¿Y por qué habría necesitado su permiso?», repliqué con tranquilidad. Su indignación era evidente, pero no me importaba. Después de terminar la prepa, trabajé en varios empleos y ahorré suficiente dinero. Con parte de esos ahorros pagué mis estudios universitarios. Quería aprender más y, sobre todo, seguir lejos de esa casa. Disfruté mi libertad y me di cuenta de que podía lograr lo que quisiera. Mientras estaba en la universidad, inicié mi propio negocio, y fue ahí donde conocí a mi esposo. Pensar en todo lo que viví me llenó de emociones. Mi hermana murmuraba algo, con la cara pálida. «No lo puedo creer. Siempre pensé que era una inútil, que no podía hacer nada por sí sola, que acabaría en la calle después de que la corrieran, pero se graduó. Ahora es directora de una empresa, y está casada con el heredero de un hospital importante. ¿Por qué? ¿Por qué le va mejor que a mí? ¿Por qué se ve tan feliz?». Tal vez, pensé, porque a pesar de todo el maltrato que sufrió de su propia familia, nunca se rindió y siguió esforzándose. Tal vez tuvo un poco de suerte, pero sobre todo, fue su trabajo duro lo que la llevó hasta aquí. La miré fijamente y solté la última revelación. «Por cierto, escuché que tú abandonaste la preparatoria. ¿Es cierto?». El impacto en sus rostros fue evidente. Mis padres y Daniel se quedaron en completo silencio. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?», respondió mi hermana, nerviosa. Aunque debo reconocer que al menos tuvo el valor de negarlo. «Me enteré por un pariente lejano, alguien que siempre fue amable conmigo, que después de que me fui de la casa sobrevaloraste tus habilidades. Pensaste que podrías entrar fácilmente a cualquier escuela prestigiosa sin estudiar. Fuiste a presentar el examen sin prepararte y, como era de esperarse, no escribiste casi nada, así que fallaste. Después de eso, te volviste rebelde en casa y estuviste aislada por mucho tiempo, ¿cierto? Solo volviste a la sociedad cuando nuestros padres te presentaron a Daniel como un buen candidato para casarte». Mientras hablaba, vi como la cara de Daniel se ponía cada vez más seria. Mis padres y mi hermana estaban pálidos. El pariente que me contó todo esto es un primo lejano de mi papá, alguien con talento para conseguir información, aunque solo nos vimos unas cuantas veces cuando era niña. Me cuidó e incluso fue mi garante cuando lo necesité. «Estás diciendo puras mentiras», protestó mi hermana, temblando. Pero yo seguí. «En realidad, eso de que trabajas en administración médica también es falso. No, no tienes ninguna certificación. Solo te encargas de tareas simples y sin importancia. Al menos parece que siguen ciertas normas éticas en el hospital», dije con calma. «Basta, todo lo que dices es mentira. Nada de eso es cierto», gritó desesperada. «Tal vez, puede que lo que escuché solo sean rumores. Si lo crees o no, ya es cosa tuya», respondí,
encogiéndome de hombros. En ese momento, mi hermana volteó a ver a Daniel, estudiando su expresión. En su cara había duda, confusión, y un claro desdén. Julia, tú nos dijiste que te graduaste de una prestigiosa universidad para mujeres. Dijiste que tenías título y que apoyabas el hospital de tu familia. ¿Me estás diciendo que todo eso era mentira? Falsificar credenciales para engañar a la gente es fraude. ¿Me has estado mintiendo todo este tiempo?, preguntó Daniel directamente. No, Daniel, no le creas solo a ella. Soy tu esposa. Deberías confiar en mí, suplicó Julia. Entonces dime el nombre de al menos un profesor de la universidad de la que dices haberte graduado, la retó Daniel sin rodeos. Claramente nerviosa, mi hermana tartamudeó sin saber qué responder. Eso no es importante ahora. ¿De verdad crees que no lo es? Hagamos una llamada a algún profesor del departamento al que dices haber asistido. De hecho, uno de ellos es amigo de nuestra familia y tiene una relación cercana con nuestros padres, sugirió Daniel, decidido a descubrir la verdad. Mientras decía esto, tomó su celular con calma. No, espera, no es necesario. Daniel, si confías en mí, con eso basta. De repente, Julia le arrebató el teléfono de la mano y lo estrelló contra el suelo con fuerza. No hace falta comprobar nada, solo créeme, gritó furiosa. Llevada por la rabia, pisoteó el teléfono con sus tacones una y otra vez hasta dejarlo completamente destruido. Su rostro en ese momento se deformó por la ira, casi como el de un monstruo. Daniel se quedó en shock, al igual que los que estaban alrededor. Mis padres intentaron calmarla, pero Julia estaba fuera de control. La conmoción atrajo la atención de otros invitados y del personal del lugar, que se acercaron con miradas preocupadas. En cuestión de segundos, todo el ambiente se convirtió en un caos total. Aunque todo pasaba frente a mí, sentí como si le estuviera ocurriendo a alguien más. Ya no sentía ninguna conexión con mi hermana ni con los demás presentes. Para mí, mi única familia ahora era mi esposo y mi hijo. ¿Nos vamos a casa? Creo que ya cumplimos con nuestra obligación aquí, le dije a Philip. Él pareció un poco sorprendido. ¿Ya terminamos?, le respondí con una sonrisa tranquila. Sí, ya está bien, vámonos. Oh, y de paso pasemos por la pastelería del hotel. Hay un pastel que se ha vuelto muy popular últimamente. Podríamos comprar uno. Eso suena bien. Vamos por el pastel de camino a casa, dijo Philip con una leve risa. Salimos del lugar con ligereza, sin mirar atrás. Más tarde me enteré de que Daniel terminó envuelto en una demanda por hacer diagnósticos falsos y cobrar de más a sus pacientes. Después de eso, mis antiguos padres se encontraron en una situación desesperada y trataron de contactarme para pedir ayuda. Sin embargo, como ya no tenían mi número, terminaron apareciendo en el hospital donde trabaja mi esposo, exigiendo verme. Así que ella es la nuera del hospital, es nuestra hija. Déjenos verla de inmediato, insistieron. Si hablamos con el hijo del director del hospital, seguro podemos resolver este problema rápido. Estamos en un aprieto y ella tiene que ayudarnos. Después de todo, la criamos. Es lo mínimo que puede hacer por nosotros. Exacto, para ser honesto, nunca pensé que sería tan útil, pero al final valió la pena criarla, ¿no? ¿Quién lo diría? Julia parecía la mejor opción, pero ahora resulta que nuestra otra hija se casó con alguien mucho más influyente. Es obvio que nos debe un favor. Gritaron todo esto en plena recepción, causando un gran alboroto. Sin embargo, ni mi esposo ni yo nos molestamos en responder. Fueron mis suegros quienes, con una mirada seria, les preguntaron firmemente a mis padres. ¿Y qué asunto tienen con nuestra hija? Mis padres se quedaron helados ante esa respuesta tan directa. Incómodos, prefirieron irse rápido sin decir más. Intentaron contactarnos varias veces después, pero en lugar de enfocarse en resolver sus propios problemas, siguieron perdiendo el tiempo. Al final, su hospital tuvo que cerrar. Cuando me enteré de la noticia, no sentí nada en particular. De hecho, fue un alivio. Al fin estaban cosechando lo que sembraron. Fue uno de los momentos más satisfactorios que viví. Más tarde supe que Julia y Daniel se habían divorciado. Para ser honesta, me sorprendió que su matrimonio hubiera durado siquiera unos meses. La demanda en la que Daniel estuvo involucrado, junto con su despido del hospital, fue el golpe final para su relación. Julia siempre quiso demostrar que era más feliz y exitosa que yo, pero solo tomaba malas decisiones una tras otra. Como primer intento por superarme, empezó a tener una aventura con un médico casado, mucho mayor que ella, con la esperanza de asegurar una mejor posición para sí misma. Sin embargo,
Este problema no tardó en hacerse público y se convirtió en un escándalo cuando la esposa del médico exigió una compensación. Desesperada, Julia pidió ayuda a sus padres, pero ellos la rechazaron de inmediato, llamándola una vergüenza para la familia. No sé exactamente qué pasó con ella después, pero sé que nunca pudo aprobar su examen de ingreso a la preparatoria Reince. Por eso, pasó años encerrada en casa, alejada del mundo. Con el tiempo, terminó trabajando en el mundo nocturno, lo que la llevó a enfrentar muchas dificultades. Su salud se deterioró y, al final, perdió hasta su hogar. Al enterarme de todo esto, simplemente dejé de interesarme en su vida. Mientras tanto, mis antiguos padres, ahora acercándose a la jubilación, intentan encontrar trabajo como médicos o enfermeros. Sin embargo, debido a su mala reputación, ningún hospital quiere contratarlos. Parece que finalmente están pagando el precio por cómo me trataron en el pasado. Ahora, ellos solo son parte de mi pasado. No tengo tiempo ni ganas de seguir pensando en ellos. En cuanto a mi hijo, afortunadamente, después de hacerse exámenes en otro hospital, ya no necesita quedarse internado. Su salud ha mejorado mucho con el tratamiento adecuado. Seguiré haciendo todo lo posible para cuidar y proteger a mi familia.